Ok chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera sesión respecto al curso de integración morfofuncional del sistema nervioso. Como se mencionó anteriormente, este es un curso súper intensivo que busca más que todo eh, guiarlos y orientarlos en este nuevo mundo que es el sistema nervioso. De hecho, hay que entender que el sistema nervioso es un sistema muy integrador en relación a otros sistemas que van a ver más adelante, por ejemplo el sistema cardiocirculatorio, el sistema respiratorio, por lo que es importante que tengan una introducción correcta a nivel clínico para identificar posteriormente diferentes patologías. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este pequeño curso es permitirles integrar la mayor cantidad de conceptos con el fin de que cuando comience su próximo ciclo se sientan preparados y puedan rendir sus exámenes como también sus prácticas de manera exitosamente. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. Empecemos hablando de la organización general del sistema nervioso. Como ya hemos dicho anteriormente, el sistema nervioso es un eje integrador que se conecta con diferentes otros sistemas. Por ejemplo, el sistema cardiocirculatorio, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de aumentar la frecuencia cardíaca o disminuir la frecuencia cardíaca, estamos hablando de un estímulo eléctrico. El sistema nervioso abarca diferentes estímulos eléctricos que permiten entre tantas funciones como funciones sensitivas como funciones motoras, ¿no? Vamos a comenzar entendiendo una introducción al sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso es conocido como el control maestro, de hecho es el que controla la mayor cantidad de tejidos, también órganos, entre otros sistemas, ¿sí? Es como que el máster de los másters, ¿no? Del cuerpo humano. Y además, bueno, controla tanto acciones voluntarias e involuntarias del mismo. No solamente cuando tú te mueves, estás aplicando tu sistema nervioso, ya netamente cuando estás, por ejemplo, en descanso, tus órganos como tal necesitan una correcta inervación para que funcione correctamente. ¿Sí? Hay que entender que ese sistema utiliza diferentes mecanismos de transmisión denominados neurotransmisores. Los neurotransmisores son como aquellos mensajeros, ¿sí? Los mensajeros que permiten enviar un estímulo o recibir un estímulo en relación a las necesidades metabólicas de un individuo, ¿no? Y claramente el neurotransmisor, al ser un mensajero, se puede liberar tanto entre dos neuronas, que vamos a ver más adelante cuando veamos fisiología, ¿no? Mediante un sitio de unión llamado sinapsis, una unión neuronal. Cuando hablamos de neurotransmisores hay que entender que son como los mensajeros que permiten transmitir el estímulo nervioso entre neuronas o entre una neurona y un tejido en concreto. ¿Correcto? Hay que tener también que la liberación de dichos neurotransmisores va a ser mediada mediante impulsos eléctricos denominados potenciales de acción. Esos potenciales de acción permiten entender a nivel gráfico, y vamos a verlo más adelante, cómo ese estímulo eléctrico puede permitir diferentes funciones y cuál es la importancia a nivel microscópico en su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, como algunos puntos claves hay que entender. El sistema nervioso es el control maestro, porque controla tanto aspectos voluntarios como también involuntarios de nuestro organismo. Segundo, hay que entender que para que ese sistema nervioso funcione correctamente, tiene que liberarse una cierta cantidad de neurotransmisores, que son como aquellos mensajeros que permiten la conexión o la comunicación entre neuronas o también entre una neurona y un tejido en concreto. Por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, el músculo esquelético va a requerir una inervación, ¿sí? Para que tú generes el movimiento motor a nivel mecánico, ¿no? Eso seguro ya lo han visto en fisiología del músculo esquelético o del sistema locomotor, ¿no? Entonces, hay que entender que esa comunicación, no vamos a llamarla comunicación, vamos a denominarla sinapsis, que son sinónimos, solamente que en el sistema nervioso se aplica el término sinapsis, ¿sí? Por otro lado, como ya hemos dicho, cuando se liberen esos neurotransmisores, se va a generar como consecuencia un potencial de acción, que es como ese resultado eléctrico que vamos a verlo más adelante en una forma gráfica, ¿sí?
Aquí pueden ver, por ejemplo, voy a agarrar el puntero láser, una neurona con otra neurona. Esa comunicación entre dos neuronas se le va a llamar sinapsis. Y ese estímulo eléctrico enviado a través entre neuronas, por ejemplo en este caso, se le va a denominar potencial de acción. ¿Correcto? Ese es el punto clave que debemos comprender para introducirnos en el sistema nervioso. ¿Correcto? Vamos a seguir. Ahora bien, el sistema nervioso no trabaja solo. Como ya hemos dicho, trabaja con un montón de otros sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo, o el sistema llamado también gastrointestinal, el sistema excretor, el sistema respiratorio, el sistema cardiocirculatorio. Pero uno de los sistemas, se podría decir como que primo del sistema nervioso, va a ser el sistema endocrino. Porque a través de estímulos eléctricos se permite identificar cuándo se debe liberar una cierta cantidad de hormonas ante algún evento, ya puede ser patológico o también fisiológico. ¿Sí? Claramente eso va a depender en sí del género de la persona, ya que recordemos que nuestras hormonas trabajan de manera diferente, ya sea varón o mujer. Pero veamos cómo existe un sistema de comunicación principal entre esos dos sistemas, ¿no? El sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Correcto? Ahora bien, el sistema nervioso va a enviar un impulso eléctrico, un impulso nervioso, como ya hemos visto, mediante una sinapsis, para ser específicos, mientras que el sistema endocrino va a enviar las hormonas, ¿sí? Con el fin de generar un tipo de información para permitir la homeostasis, porque recordemos que nuestro organismo, sea en estado patológico o en estado fisiológico, ¿sí? Siempre va a buscar permitir la homeostasis, ¿correcto? Esos son los puntos clave que debemos comprender ahora bien, ¿sí? Pero hay una diferencia. El sistema nervioso, al ser un sistema que envía impulsos eléctricos, o sea, la electricidad, recuerden que va bien rápido, ¿sí? Va a permitir dar respuestas tanto bien rápidas y precisas, ¿sí? Y ya hemos visto mediante quiénes, mediante los neurotransmisores, que son aquellos que generan ese potencial eléctrico, ¿sí? Mientras que en este caso el sistema endocrino va a dar respuesta de inicio lento, algo más tranqui, ¿sí? Tiene un proceso más que todo metabólico local, va a adecuarse más que todo a, a las necesidades del organismo, pero de una manera más progresiva, pero efectiva, ¿sí? Se podría decir que el sistema nervioso es un sistema un poco más alerta que el sistema endocrino, pero en sí van a trabajar de la mano, como vamos a ver más adelante en los siguientes temas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? No, está bien, no, doctor, claro, gracias. Listo. Ahora bien, esta información que les voy a comentar a continuación, debemos tenerlo bien claro cuando veamos sistema nervioso, porque de aquí se entiende todo. Hay que entender de que nuestro sistema nervioso va a trabajar desde un aspecto sensorial a un aspecto motor, ¿sí? Es decir, que nuestro sistema nervioso permite que podamos identificar sentidos, por ejemplo, como el tacto, ¿sí? O también, por ejemplo, como la visión, que van a ser transmitidos, por ejemplo, por una vía aferente. Cuando hablamos de vía aferente, quiere decir que va a ser una vía que va a ir desde un órgano en concreto o un tejido, como por ejemplo la piel, hacia el sistema nervioso, al cerebrito que conocemos cuando hablamos del sistema nervioso. ¿Sí? Claramente que esto va a ser mediado mediante un potencial de acción, ¿no? Vamos a suponer el caso, por ejemplo, imaginemos que tenemos una pinza y agarramos la pinza y nos tocamos la mano o nos peñiscamos. Tú estás generando un estímulo aferente. ¿Por qué? Porque estás enviando un aspecto sensitivo desde tu piel hacia tu sistema nervioso.
¿sí? Una vía aferente, ¿no? Por eso vamos a ver, cuando hablemos de vía aferente, hacemos referencia a aquella vía sensitiva o aquella vía que envía señales al sistema nervioso, ¿sí? O al sistema nervioso central, que en este caso ocupa el cerebro, ¿correcto? Mientras que va a existir una vía eferente, que va a ser un mecanismo de respuesta. ¿Por qué un mecanismo de respuesta? Porque va a permitir enviar un estímulo motor. Por ejemplo, si alguien te pellizca, lo que vas a generar en ti, lo que va a generar tu sistema nervioso es un aspecto motor que va a significar de que, por ejemplo, alejes tu mano, ¿no? Va a decir, oye, no me peñisques, ouch, me está doliendo. ¿Sí? Entonces, vamos a entenderlo de la siguiente manera. La vía aferente es el aspecto sensitivo, lo que llega al sistema nervioso central, que aquí podemos verlo, ¿sí? Mientras que la vía eferente es el aspecto motor, es la respuesta que da el sistema nervioso central al estímulo que brindaste, ¿sí? Uno es una vía sensorial y otro va a ser una vía de respuesta, ¿correcto? Y esto, bueno, lo entendemos como un aspecto consciente, ¿no? Es un aspecto consciente. Pero no solamente se trabaja ese aspecto a nivel motor, sino que también, por ejemplo, cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, una vía aferente, por ejemplo, imaginemos que tu corazón está disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a hacer tu sistema nervioso? Como respuesta fisiológica, va a permitir que aumente esa frecuencia cardíaca mediante estímulos eléctricos, ¿sí? Esto van a verlo ya en cardiocirculatorio. En cambio, si existe un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, eso va a permitir de que se genere una disminución de esa frecuencia. Así que entendemos que entre las funciones del sistema nervioso abarcamos un eje integrador, que no solamente abarca un proceso consciente, sino también un proceso inconsciente. Porque tú no puedes controlar tu latido de corazón. No va a ser, por ejemplo, como el típico ejemplo de decir, pucha, voy a generarme un paro cardíaco. Eso es imposible. Tú no puedes generarte un paro cardíaco a menos, claro, que tomes algún medicamento que contribuya a eso, lo cual no es correcto, obviamente. ¿Sí? O sea, el sistema nervioso abarca un concepto tanto consciente como inconsciente, como ya hemos visto. ¿Sí? Cuando hablemos de vía aferente, entendemos que es una vía que llega al sistema nervioso, llega a tu cerebrito. ¿Sí? Mientras que cuando hablemos de una vía eferente, una respuesta que da tu cerebro a tu órgano o a tu tejido concreto. ¿Sí? Es un ejemplo que debemos comprender. Ahora bien, entendemos que el sistema nervioso tiene una división general. Se va a dividir en dos tipos. El sistema nervioso central, que es decir, en sí el que comanda casi la mayoría de partes, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico. Pero en este caso, cuando hablamos de integración del sistema nervioso, la división que vamos a abarcar con mayor profundidad va a ser el sistema nervioso central. ¿Y por qué? Porque ese sistema nos permite integrar mejores los conceptos, por ejemplo, cuando veamos para algunos casos de parálisis, por ejemplo, ¿no? O también pérdida sensitiva, hacia relaciones con otros sistemas. Y hay que entender que el sistema nervioso central tiene partes, ¿no? La primera parte, que se hace aquí, que es el encéfalo, y la segunda parte, la médula espinal. El encéfalo está compuesto tanto por el cerebro, una parte y tres partes que se denominan o forman el tallo encefálico, el tronco encefálico. ¿Sí? El tallo encefálico se divide en mesencéfalo, puente baróleo o protuberancia anular y bulbo raquídeo. ¿Sí? Eso ocupa y forma el tronco o tallo encefálico. De hecho, parece un tronquito, por eso se le llama tallo encefálico. Encefálico porque es del encéfalo. El encéfalo ocupa todo esto. ¿Sí? Y por otro lado encontramos al cerebelo, que es una estructura que vamos a verlo más adelante, que tiene una relación, por ejemplo, con ataxias, ¿no? Por ejemplo, vamos a relacionarlo con algunos aspectos motores, más que todo, ¿sí?
Entonces hay que entender que el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. El encéfalo ocupado por el cerebro, el tronco encefálico con sus partes, mesencéfalo, puente palóleo y bulbo raquídeo, y el cerebelo. Mientras que la médula espinal, recordemos que la médula espinal va a pasar por algunas vértebras, ¿no? Y tal cual como hay una clasificación de vértebras, va a existir una clasificación de la misma denominación. Es decir, si hay vértebras cervicales, va a haber una sección cervical de la médula espinal. Si hay vértebras torácicas, va a haber una sección torácica de la médula espinal. ¿Correcto? Al igual que una lumbar y una sacra. El sistema nervioso periférico abarca más que todo lo que es más externo. Abarca más que todo los nervios raquídeos. Aquellos nervios que se habrán visto en el sistema locomotor o integración de estructura y función del organismo humano, que permiten conducir el estímulo eléctrico tanto de llegada, como ya hemos visto, como una vía eferente o una vía aferente, ¿no? Entonces hay que entender ese aspecto que existen dos divisiones, la división central y la división periférica. ¿Sí? Eso hay que comprender. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Respecto al sistema nervioso periférico, ¿podrías volver a repetir cuáles son sus componentes? El sistema nervioso periférico, más que todo, se conforma por los nervios raquídeos. Aquellos nervios que salen de la inervación que son como prolongaciones de la médula espinal. ¿Sí? Ese es el sistema nervioso periférico. No vamos a abarcarlo más que todas sus partes, porque son un montón de nervios que eso ya seguro lo vieron en el sistema locomotor o en integración del ser humano, ¿sí? Pero en este curso vamos a enfocar a entender más que todo el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que conformaría el sistema nervioso periférico podría ser lo que conocemos como el plexo braquial, el plexo sacrolumbar, todo eso. Exactamente. Eso conforma el Sí. sistema nervioso periférico. Evitamos mencionarlo más que todo con un fin... ¿Diga? No, sí, sí, entiendo, gracias. ¿Sí? Más que todo evitamos comentarlo a profundidad porque sería una reiteración de lo que ya vieron ustedes. Lo que vamos a estudiar más que todo es entender cómo el sistema nervioso central envía tanto comunicaciones y recibe comunicaciones a través del sistema nervioso periférico, que es lo que ya han estudiado previamente. ¿Sí? Tranquilos que no va a ser necesario como tal que sepan ya de memoria todos los nervios, eso se estudia con tiempo, pero en buena hora sí ya se lo saben de memoria. ¿Sí? Vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces, ya hemos visto que existe una clasificación del sistema nervioso, ¿no? Una división central y una división periférica. Enfoquémonos hablando ahora de la versión central. ¿Sí? Ahora veamos. Hay que entender que el sistema nervioso central se divide en componentes. ¿Sí? Vamos a dividirlo de una manera más sencilla en 4 componentes. El encéfalo, el cerebelo, el tronco tallo encefálico y la médula espinal. ¿Sí? El encéfalo va a ser compuesto por el cerebro, que están viendo aquí en pantalla. Es el órgano... Es algo curioso. De hecho, pueden creer que el cerebro no tiene una inervación como tal. O sea, tú puedes, por ejemplo, no han visto a los neurocirujanos, por ejemplo, abren un cráneo y el paciente no siente normalmente algún dolor, por ejemplo, no tiene ramas sensitivas, por ejemplo. ¿Sí? Y el cerebro, bueno, va a estar compuesto por una corteza, que vamos a ver más adelante, los núcleos basales, el encéfalo, el tálamo y el hipotálamo, que seguro han escuchado, por ejemplo, cuando hablamos de ciclo circadiano, ¿sí? Por otro lado, aparte del cerebro, encontramos como se podría decir, su gemelo, ¿no? El cerebelo, ¿sí? El cerebelo más que todo cumple con funciones motoras, cuando hablamos, por ejemplo, de ataxias que alteran el déficit y generan un déficit motor,
También encontramos, ya hemos visto, al tronco talloencefálico, que ya hemos visto que se divide en mesencéfalo, puente valório protuberancia y en bulbo raquídeo. ¿Sí? En ese orden, mesencéfalo, puente valório y bulbo raquídeo. Y finalmente, todo lo que continúa, la médula espinal, que eso seguro ya lo vieron en el sistema locomotor, más que todo. Y la médula espinal tiene una importancia clínica, porque aparte de que un daño en esta puede producir pérdida motora, también puede generar pérdida sensitiva, ¿no? Porque ya hemos visto que a partir de la médula espinal surgen los nervios raquídeos, y esos nervios raquídeos permiten cumplir diferentes funciones motoras, como también sensitivas, a través de nuestro organismo. ¿Correcto? Eso hay que entender desde un punto de vista clave. Ahora bien, podemos ver aquí una imagen. Eso hubiese sido más bonito verlo en práctica, pero por el tema hemos optado en este caso por una versión virtual. Podemos ver aquí, por ejemplo, el encéfalo. Ese es un corte sagital del encéfalo, como pueden ver aquí. Aquí podemos ver, por ejemplo, el mesencéfalo, la protuberancia o puente valório y el bulbo raquídeo, ¿no? ¿Esta estructura qué sería, chicos? ¿Cómo se llamaría esta estructura? Cerebelo. Cerebelo. El cerebelo. ¿Esto de aquí? Encéfalo. El encéfalo, correcto. ¿Esto de aquí? A ver quién se acuerda. Lo acabo de decir. ¿Mesencéfalo? Mesencéfalo. ¿Esto de aquí que parece que tiene una pancita? Protuberancia. Protuberancia. Y el último, antes de la médula espinal. Un bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. Chicos, estos elementos que hemos visto aquí nos van a permitir entender cómo funciona nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora, pasemos ahora a una resonancia. Es una resonancia magnética desde una vista lateral. Voy a señalar las partes y ustedes van a decirme cuáles son. ¿Ya? Ese de aquí. El cerebro. Cerebro. ¿Ya? Este de aquí. El cerebelo. Cerebelo. Este de aquí. Mesencéfalo. Este de aquí. Eso es el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. ¿Y este de acá? ¿Que tiene pancita? La protuberancia. La protuberancia. Correcto. ¿Y qué es lo que, si yo le pregunto, qué continúa después del bulbo raquídeo? Desde una vista... La médula espinal. La médula espinal. A ver, vamos a empezar hablando de algo clínico. Imaginemos que un paciente llega y se nota, por ejemplo, una ligera tumoración a nivel de esta estructura. Pregunta. ¿La médula espinal va a poder recibir información? ¿Sí o no? No. No. Pregunta. Si hay un ligero daño también aquí, ¿la médula espinal va a poder enviar información al cerebro o no? No va a poder. No va a poder, porque recordemos algo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de vía eferente y vía aferente? La vía eferente es aquella que sale del sistema nervioso central. Voy a decirlo aquí. Sistema nervioso central. Vía eferente. Sale. Puede ir, por ejemplo, una mano, ¿no? No soy bueno dibujando, pero es una manito. Y también va a existir una vía aferente, que va a llegar al sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, pregunta. Si hay una ligera tumoración, por ejemplo, más cercana a una vía aferente, por ejemplo, voy a dibujar una manita también acá. Yo les pregunto, el paciente, supongamos que un paciente llega al consultorio y ven que tú le tocas la mano y te dice, doctor, no siento nada,
Usted me está tocando, pero yo no siento nada. Pregunta, ¿con qué vía estaría alterada este caso? ¿Con una vía aferente o con una vía eferente? Vía aferente. Vía aferente. Ahora, suponiendo el caso, llega el paciente, pero en vez de que haya perdido sensibilidad, por ejemplo, no puede mover su brazo. ¿Con qué vía habrá sido alterado? ¿Con una vía Vía eferente? Vía eferente. Correcto. Ese es el punto clave que quiero que entiendan ahora que hablamos del sistema nervioso central. Ya que, como ya hemos visto, el sistema nervioso es un eje integrador, porque ya han visto que se conecta con un aspecto motor como un aspecto sensitivo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que comprender. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, ya tengo comprendido que, claro, la médula espinal se conecta por desde lo que sería el tronco tallo encefálico y desde ahí puede llegar hasta el cerebro. Pero también tenía entendido que hay ciertos, ¿cómo se dice? Ya, desde una vía diferente se podría decir, aunque no llega hasta el cerebro, el cerebelo. El cerebelo también se encarga de mandar respuestas, pero son respuestas, creo, un poco más rápidas. Ajá, es correcto. Más que todo, son vías, De hecho, vamos a verlo, no está incluido en el curso, pero se lo voy a comentar desde ahora. El cerebelo, que están viendo aquí, lo voy a señalar, tiene una función predominantemente motora, más vinculada con el equilibrio motor. Por ejemplo, el hecho de que tú te pares de tu asiento o de tu cama, y te puedes mantener en equilibrio, te puedes mantener en una posición adecuada, ¿sí? Es permitida gracias al cerebelo. El cerebelo es como que un elemento motor, netamente motor, que permite que puedas mantener un correcto equilibrio. Por esa razón, cuando tú quieres mantener el equilibrio, necesitas una respuesta rápida. ¿Sí? El cerebelo te ayuda a cumplir esa función. De hecho, cuando veamos más adelante médula espinal, va a llegar una parte donde vamos a abarcar las interconexiones entre la médula y el cerebelo. ¿Sí? Hay unos canales que se conectan con el cerebelo para trabajar como se podría decir, en conjunto. ¿Sí? Eso vamos a verlo más adelante. Pero es correcto, el cerebelo brinda respuestas más rápidas a comparación de la médula espinal, debido a que permite un correcto equilibrio. Por ejemplo, cuando vean, van a verlo esto seguro en su próximo ciclo, en la enfermedad de Huntington, por ejemplo, tiene una relación directa con el cerebelo, más que todo por los elementos que se producen ahí a nivel bioquímico. ¿Sí? La enfermedad de Huntington o también, por ejemplo, el Parkinson. El Parkinson también tiene una relación con el cerebelo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna preguntita más? ¿Puedo absorber tu pregunta? Sí, gracias, ya puedes. Listo. Me van a disculpar la voz. Hoy día, no sé, estoy un poquito afónico, pero nada que no nos permita continuar con nuestra sesión. ¿Ah? Ok. Listo. Wow, qué buen gallo. Ahora sí, chicos. Como ya les dije, existen vías deferentes y vías aferentes. ¿Sí? A ver, si yo le pregunto, ¿cómo se denomina la vía que permite que llegue un estímulo desde un órgano en concreto hacia el sistema nervioso central? ¿Vía aferente o vía eferente? Vía aferente. Vía aferente. ¿Y cuál es la vía que permite que empieza a partir del sistema nervioso central hacia un órgano en concreto? La vía aferente. La vía eferente. ¿Sí? Y aquí podemos ver un gráfico que en sí resume todo lo que conforma el sistema nervioso central. Vamos a verlo por partes. Hay que entender, por ejemplo, que todo comienza desde un aspecto sensitivo. Existen receptores somatosensoriales que permiten enviar o recibir, más que todo, recibir un estímulo, como ya hemos visto en el gráfico anterior. Por ejemplo, alguien te viene a pellizcar o te pellizcan, ¿no? Sientes un dolor, ¿no? Ese dolor
va a ser transmitido mediante un receptor somatosensorial hacia el sistema nervioso central. Pero antes de ello, va a tener que pasar por el sistema nervioso periférico, ¿no? Imaginemos que te peñijan acá en la mano. Por ejemplo, el plexo braquial es parte del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, va a existir una división sensorial del sistema nervioso periférico que va a transmitir la información proveniente de aquellos órganos tejidos que hemos visto, ¿no? Alguien te peñizca, entonces ese estímulo sensorial va a viajar por tus nervios que conforman el plexo braquial hasta llegar al sistema nervioso central, que ahí va a ser la tercera parte, ¿sí? El sistema nervioso central va a empezar a integrar y procesar la información sensorial que ya fue enviada, ¿no? ¿Para qué? Para brindar una respuesta, para coordinar un aspecto motor. A partir del sistema nervioso central va a existir una división motora, ¿sí? Porque recordemos que hay un efecto voluntario y hay un efecto involuntario, ¿sí? Por ejemplo, el sistema nervioso periférico, aparte de que tiene su división sensorial que hemos visto anteriormente, tiene una división motora. El sistema nervioso periférico, como pueden ver aquí, se va a dividir en dos. El sistema nervioso somático, que es aquel sistema nervioso, aquella parte del sistema nervioso que permite enviar efectos voluntarios, como dice aquí, ¿no? También llamado el sistema nervioso voluntario, que es predominantemente inervado hacia el músculo esquelético, ¿sí? Por ejemplo, si tú te mueves, tú estás generando un movimiento, es porque tu sistema nervioso somático está trabajando, porque tu músculo esquelético está recibiendo una inervación motora, mediante una vía eferente, para que tú puedas moverte de manera consciente. Mientras que, por otro lado, el sistema nervioso autónomo, como dice el nombre, es autónomo, es el sistema nervioso pero involuntario, es su rama involuntaria. ¿Y de qué se encarga? De brindar una inervación o una respuesta mediante una vía eferente también, pero no hacia el músculo esquelético, sino que a otros tejidos que tú no puedes controlar de manera voluntaria. Por ejemplo, el tejido cardíaco, ¿sí? El propio corazón, músculo liso, músculo cardíaco, las glándulas, hasta el propio tejido adiposo. Y ese sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos, una división simpática y una división parasimpática. ¿Correcto? Entonces, todo comienza desde un receptor somatosensorial. Luego existe una división sensorial, luego toda esa información sensorial llega al sistema nervioso central, se da una respuesta motora, que puede ser tanto voluntaria como involuntaria. Voluntaria, si es el músculo esquelético, e involuntaria, cuando va a otros tejidos que tú no puedes controlar de manera voluntaria. De hecho, cuando veamos, ahora que vamos a ver al final pares craneales, dichos pares craneales son como que las ramas que permiten todas esas respuestas motoras del sistema nervioso central. Los 12 pares craneales, que seguro han visto también al final entre los agujeros del cráneo. ¿Sí? Y bueno, como dato adicional, existen 31 pares de nervios raquídeos con diferentes ganglios, que vamos a ver qué son ganglios más adelante, que permiten enviar y recibir la información. Son medios de conexión para vías aferentes como vías eferentes. ¿Sí? Ahora, existe también un sistema nervioso entérico que no se menciona mucho, pero que es, como dice el nombre, entérico, se encarga de controlar más que todo aspectos autónomos, pero del aparato digestivo. Por ejemplo, el medio de la digestión está controlado por el sistema nervioso entérico. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. ¿Puedes repetir lo último que comentaste, que no lo suelen comentar aparte del sistema nervioso somático y el autónomo, que está relacionado con el estómago?
Claro, el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico permite, de alguna forma, el proceso de la digestión, el hecho de que tu sistema gastrointestinal genere los movimientos involuntarios. Esos movimientos involuntarios son generados mediante una vía eferente producida por el sistema nervioso entérico, pero de manera autónoma. Se podría decir que es como una pequeña subdivisión del sistema nervioso autónomo, porque es algo inconsciente. ¿Sí? Ok, ya comprendí. Y también respecto al sistema nervioso somático y autónomo, ambos son vías eferentes, ¿cierto? Son vías eferentes, porque dan una respuesta. Una respuesta, si es somático, una respuesta motora voluntaria. Algo que tú puedes controlar de manera consciente. Y si es sistema nervioso autónomo, una respuesta involuntaria. ¿Sí? O sea, algo que tú no puedes controlarlo, ¿no? Es automático. ¿Correcto? Sí, lo tengo entendido. Gracias. Listo, gracias. Entonces, hasta aquí entendemos la importancia de comprender qué es una vía aferente y una vía eferente. Porque a partir de ese concepto, chicos, no es porque yo se la quiero implementar. De hecho, la mayoría de libros trabajan con esa terminología. Mediante una vía aferente y una vía eferente, se comprende que se da una respuesta como también un estímulo. La vía aferente, como ya hemos visto, da un estímulo. Se genera un estímulo, más que todo sensorial. Mientras que la vía eferente te da una respuesta, más que todo motora. También pueden asociarlo. Pero como han visto, no todas las respuestas motoras son voluntarias. Hay respuestas motoras involuntarias. Como ya hemos visto, si es involuntario o autónomo, la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón, no es algo que tú puedas controlarlo conscientemente. ¿Sí? Eso hay que comprender. Listo, chicos. Hasta aquí una pregunta más en el chat. ¿Todo claro? Profesor, ¿nos podría recordar qué era? Mira, la vía aferente era la respuesta, diferente digo, la respuesta motora y no todas son voluntarias. Y la vía sensorial, la vía aferente, ¿qué era? La vía aferente es aquella vía generada por un estímulo, te brinda un estímulo. Vamos a recordarlo así. La vía aferente te da un estímulo y la vía eferente te da una respuesta. Primero es la vía aferente y luego es la vía eferente. Vamos a imaginarlo de una manera un poquito más entendible. Imaginemos que la vía aferente es como que el primer cartero va a llevarle la carta a tu cerebro. Va a decir, wow, mira, recibiste una carta a cerebro. A ver, voy a leerla. Ah, mira, me han insultado. Entonces el cerebro, ¿qué va a hacer? Va a enviar una respuesta, va a enviarle una respuesta a la carta previa que ya fue enviada. ¿Sí? Y dice, oye, cartero, necesito que envíes esta respuesta a quien me envió esa carta. Ah, ya, entonces le va a brindar una respuesta al quien envió la carta. ¿Sí? La vía aferente es la vía que recibe, permite que el cerebro, o se podría decir así, o el sistema nervioso central, para ser específicos, reciba la información, y la vía eferente es aquella que va a permitir que el sistema nervioso central envíe información. ¿Sí? ¿Se me entiende ahí un poquito mejor? Sí, se entiende. Gracias. Listo, gracias. Ahora bien, ya hemos visto que el sistema nervioso somático es aquel voluntario. De hecho, aquí pueden ver, por ejemplo, los diferentes patrones, más que todo motores. Por ejemplo, aquí pueden ver su relación desde la corteza hacia el músculo esquelético. ¿Sí? Vean que hay un patrón específico. Y vamos a hablar de un término que vamos a verlo más adelante, el término decusación. Una decusación es cuando una vía,
por ejemplo, puede ser eferente, tiene un momento en el que va a cambiar de dirección. Es decir, por ejemplo, en este caso, ese es el hemisferio derecho y ese es el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Todo comienza en el hemisferio izquierdo, pero miren, aquí se hace una decusación. Una decusación que va a permitir de que cambie del lado izquierdo al lado derecho. De hecho, el sistema nervioso es medio loco porque se contradice. No es que tú toques tu hemisferio derecho o generes un estímulo en tu lado derecho, significa que va a controlar el lado derecho de tu cuerpo, ¿no? Va a ser lo contrario. De hecho, a nivel motor, va a ser controlado por tu lado izquierdo. ¿Sí? Es como que un sentido invertido. Y claramente hay partes de la corteza, que es eso que estamos viendo aquí, que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, tú tocas esta parte de tu cerebro, ¿no? Se conoce como homúnculo, ¿no? Homúnculo somatosensorial. Hay secciones en tu corteza cerebral que literalmente ligadas a diferentes funciones. Por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, permitir que, por ejemplo, una persona sienta algo en su mano, hay una sección de la corteza que va a permitir específicamente que la persona sienta eso, ¿sí? También va a haber diferentes partes de la corteza que generan una respuesta motora, ¿sí? Por ejemplo, tú quieres decir, a ver, quiero que la persona pueda generar un movimiento inconsciente en su pierna. Tú estás operando, ya, pero tocas esa sección de la corteza. Y puedes ver que hay un piecito, por ejemplo, ¿no? Ese piecito significa que en esa sección de la corteza, vamos a señalarlo aquí, se generan los movimientos de los miembros inferiores, ¿no? Todo lo que se controla hacia el miembro inferior de los músculos del miembro inferior, ¿sí? Es controlado mediante ese lado de la corteza. Eso vamos a verlo con calma, pero lo que quiero que entiendan ahora mismo, no quiero que se me bloqueen, es de que el sistema nervioso somático brinda una respuesta motora voluntaria, ¿sí? Y claramente va a haber partes de la corteza que va a determinar de dónde viene la información motora, ¿no? Si quieres saber dónde viene la información motora, por ejemplo, del miembro inferior, aquí está, ¿no? Rojito es información motora, información sensorial es lado celeste. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, el hecho de que tú hagas movimiento, ya estás trabajando tu sistema nervioso somático, porque es el sistema nervioso voluntario, ¿sí? Es un ejemplo claro. Pero también existe un sistema nervioso autónomo, que como ya hemos visto, más que todo proporciona regulación automática, por ejemplo, el músculo liso, o sea, el músculo de los órganos están compuestos por músculo liso, el músculo cardíaco, propio del corazón, las glándulas y también el tejido adiposo, más que todo. Esto vamos a verlo en una clase específica para abarcarlo y entenderlo desde un punto de vista clínico. ¿Hasta aquí una pregunta, chicos? ¿Podrías volver a explicar sobre el sistema nervioso autónomo? Por favor. Bueno, el sistema nervioso autónomo es aquel que envía, que está mediado por una vía diferente pero involuntaria, ¿no? Algo que tú no puedes controlar, como ya hemos dicho anteriormente. Proporciona una regulación automática, es automático. Es lo que podemos abarcarlo, de hecho. Se encarga de inervar, por ejemplo, el músculo liso, o sea, músculos de los órganos. Por ejemplo, el tejido de tu estómago es músculo liso. El tejido de tus pulmones es músculo liso. ¿Sí? De hecho, de la mayoría de tu cuerpo es músculo liso. A comparación del corazón que tiene su propio tejido, que es el músculo cardíaco. ¿Sí? Glándulas, como ya hemos visto, que tiene una relación con el sistema endocrino. Y el tejido adiposo, ¿no? Eso es lo que quiero que comprendan ahora, porque de hecho hay
hay un día específico en el que vamos a abarcar todo lo que se toma en cuenta el sistema nervioso autónomo. Así que por el momento, tranquilos, solamente quiero que comprendan que el sistema nervioso somático es aquel voluntario que tú puedes controlar, mientras que el sistema nervioso autónomo es aquella división eferente, ¿no? Que permite respuestas eferentes, pero de manera involuntaria. O inconsciente, ¿no? También puedo decirlo así. ¿Todo claro? Gracias. Listo, chicos. Vamos a hacer una pequeña pausita de unos 5 minutos. A ver que aprovechen tomar un poco de agüita. Y vamos a pasar más que todo a la embriología del sistema nervioso. ¿Ya? Que de hecho vamos a ser muy puntuales, no vamos a abarcar, como los libros de Lackman, que es un testamento, de hecho, de embriología de ahí. Vamos a enfocarnos en algunos puntos claves que corresponden con nuestro curso, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? Todo claro. Listo, chicos. Cualquier cosa me la pueden hacer llegar, ¿ya? Cualquier pregunta. Regresamos en unos 5 minutos, ¿les parece? A las 10:05. Listo, chicos. Hagamos una pequeña pausa. Ok, chicos. Entonces ahora pasamos con el desarrollo embriológico del sistema nervioso. ¿Sí? Vamos a comenzar. De hecho, en este caso, me he tomado el tiempo también de prepararles una presentación adecuada, porque yo comprendo que libros como Lackman o Moore no hay un orden como tal de secuencia digerible, se podría decir, ¿no? Vamos a comenzar todo desde la semana 1. Hay que entender que la embriología nos permite entender cómo el feto, en este caso, se desarrolla poco a poco en el vientre de la madre, ¿no? Es un proceso largo, pero vamos a abarcarlo desde el punto de vista neurológico. Entonces, comenzamos en la semana 1. En la semana 1 hay que entender algo puntual y clave. Que el óvulo va a convertirse en blastocisto gracias a la fecundación, en este caso, cuando el espermatozoide llega al óvulo, ¿sí? Y el blastocisto va a buscar implantarse en el útero, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden ver un gráfico de la pared uterina. Claramente hay días específicos, pero no vamos a abarcarlo a profundidad porque ya es netamente embriología pura, ¿sí? Pero hay que comprender ese aspecto. El óvulo, en este caso, se convierte en blastocisto y el blastocisto, ese amiguito, lo que va a hacer es implantarse dentro de la pared uterina. Este es un efecto gráfico y este es un efecto un poco más visual, ¿no? Hay diferentes días, día 1, día 2, hasta el día 7, ¿no? Del día 6 a 7 y el 8 y el 9, la semana 1 va a comenzar a implantarse dentro del útero, ¿sí? Entonces eso hay que entender en relación a los acontecimientos de la primera semana de fecundación a la implantación. Ahora bien, en la semana 2 van a ocurrir dos eventos. Primero, que se va a empezar a formar la placenta primitiva, que es aquella placenta previa a la placenta que ya conocemos como tal del feto, ¿sí? Y el segundo dato importante, que el blastocisto va a ingresar de manera más profunda dentro de la pared uterina. Eso nomás. Es lo puntual que quiero que sepan porque es, de hecho, lo más seguro, lo seguro que les va a preguntar el futuro docente. ¿Ya? Ahora bien, hacemos una pequeña pausa. Entendemos que el blastocisto es un resultado cuando el espermatozoide fecunda en el óvulo, ¿sí? Entonces, el blastocisto, dentro del periodo embriológico, se va a dividir en dos componentes, el embrioblasto y el trofoblasto, ¿sí? Y entre estos dos amigos, vamos a enfocarnos en uno más adelante, pero quiero que observen cómo se empieza a formar. Comienza desde un punto de vista, acá hay dos imágenes que pueden compararla. Por ejemplo, lo que está de color azulito, o la masa celular interna, corresponde al embrioblasto. Y todo lo que rodea en este caso, más que todo, relación con el trofoblasto.
La masa celular interna corresponde al embrioblasto y la masa celular externa corresponde al trofoblasto. ¿Correcto? Y todo ocurre en el epitelio uterino, o sea, dentro de la pared uterina. ¿Sí? Es un proceso larguísimo. De hecho, para estudiarlo, no quiero tampoco que se me asusten, así que vamos a ser bien puntuales en relación al desarrollo embriológico del sistema nervioso. ¿Correcto? Entonces, como decíamos, entre la primera y segunda semana, ¿qué ocurre? En la semana 1, el blastocisto se empieza a implantar. En la semana 2, se genera la placenta primitiva, se desarrolla la placenta primitiva. Y entre ese proceso de blastocisto también ocurre la formación de dos capas, el embrioblasto y el trofoblasto. ¿Sí? El trofoblasto es la masa más externa y el embrioblasto la masa más interna. Y todo ocurre en la pared uterina. Ahora bien, uno de ellos va a ser el más importante, el embrioblasto. Pregunta, ¿el embrioblasto es la capa más externa o la capa más interna? ¿Diga? El embrioblasto es la masa celular interna. Correcto, la más interna, ¿no? ¿Diga? ¿Alguien dijo algo? ¿Nadie? Ok. Y es correcto. El embrioblasto es la masa celular interna, ¿no? Y ahora bien, este embrioblasto no se va a quedar ahí. Va a empezar a dividirse nuevamente. Y va a formar dos capas. El epiblasto y el hipoblasto. Y de hecho, uno de esos dos amigos, de hecho yo lo considero el inicio de la pesadilla, va a formar tres capas que vamos a ver más adelante, mediante un proceso llamado gastrulación. ¿Sí? El embrioblasto entonces genera el epiblasto y el hipoblasto. O sea, de pasar de embrio, formó un epi y formó un hipo, ¿no? En este caso. Vean aquí, ¿no? Aquí pueden ver la imagen. Buscamos el embrioblasto, que era la capa celular interna, y vean que se genera el epiblasto, ¿no? Lo que estaba interno, y el hipoblasto. ¿Sí? El hipoblasto de color amarillito, y de color azul corresponde más que todo al epiblasto. Y acá hay otra imagen más clara, ¿no? Más microscópica. El epiblasto, que es como que un poco más grande, y el hipoblasto, que es como que la corona que rodea al epiblasto, ¿no? Eso hay que comprender. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Por lo que sobreentiendo, justo estaba viendo una imagen donde se veían las vértebras y creo que en lo que comentas que sería no sé si es el hipo o el epi, se generan las capas que sería la dura madre, el aracnoide, creo, algo así. Ah, eso vamos a verlo más adelante en Meñiques. Buen detalle, de hecho. Sí, de hecho, tiene mucha gracia cuando el embrioblasto se divide. De hecho, si no me equivoco, el epiblasto es quien va a permitir en este caso la formación de esas capas, mediante un proceso llamado neurulación que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ah, ¿Digo? ¿cómo se llama el proceso? ¿Cómo se llama el proceso? Neurulación. 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 De hecho, vamos a verlo ahorita en la introducción. Pero hasta el momento quiero Gracias. preguntarles. Listo, no hay problema. Quiero preguntar, ¿hasta el momento todo claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo, no quiero que se memoricen las partes a nivel embriológico. Solamente quiero que comprendan las divisiones, ¿no? Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? A ver, ¿qué han dicho en el chat? Que no puedo leerlo. A ver. No, todo claro. Listo, perdón por interrumpir, creo que estabas hablando. Disculpa, no te había escuchado. Listo, chicos. Entonces, aquí comienza el primer proceso. De hecho, es el que se abarca en la mayoría de conceptos embriológicos. El proceso de la gastrulación, o también llamado la formación de las capas germinativas. ¿Se acuerdan que existía el epiblasto y el hipoblasto? Bueno, vean aquí cómo el epiblasto
se va a empezar como que, entre comillas, a degenerar y empezar a enviar células, ¿no? Mediante la línea primitiva, que es una parte en este caso, de la formación biológica, ¿sí? Aquí está el hipoblasto, lo que ya hemos visto anteriormente, y esto va a ocurrir en el día 16, ¿sí? En el día 16 de desarrollo biológico ocurre la famosa fase de la gastrulación, ¿sí? La formación de las capas germinativas. Ese es el primer proceso embriológico que va a suceder en este caso, ¿sí? La formación de las capas germinativas, o también llamada gastrulación. ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿Todo chill? La gastrulación se da en el epiblasto, ¿cierto? Correcto, en el epiblasto. A partir Ok, del epiblasto. gracias. Ujú, Ok. listo. Ahora bien, ya hemos visto la semana 1 y semana 2. De hecho, la gastrulación es un proceso que ocurre en esas 2 semanas anteriores. Ahora pasemos a la semana 3. Ya en la semana 3 ya aparece nuestro sistema nervioso, ¿sí? Si te preguntan en el examen, no sé, de la ENAM, ¿en qué semana aparece el sistema nervioso? Semana 3, sin duda alguna, ¿ya? Ahora bien, ya hemos visto que en este caso, el blastocisto se empieza a implantar en la pared uterina, pero este blastocisto no se va a quedar ahí, va a empezar a generar 3 capas a partir de una capa que hemos visto, llamada epiblasto. El epiblasto va a formar 3 capas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ectodermo de capa más externa, ¿no? Mesodermo en la capa media, como pueden ver en la imagen, y el endodermo en la capa más interna, ¿no? Y hay que entender de que entre esas 3 capas, la más importante relacionada con el desarrollo embriológico del sistema nervioso es el ectodermo, porque a partir del ectodermo sale una derivada llamada neuroectodermo, que va a formar tanto los componentes del sistema nervioso central como también los componentes del sistema nervioso periférico, mediante un proceso que ya me han preguntado, denominado neurulación. Ese es el proceso. ¿Pero dónde ocurre? En la notocorda. O sea, a nivel estructural ocurre en la notocorda, pero el proceso se llama neurulación. ¿Sí? La notocorda es esas capas que conforman, que parece la médula espinal del feto, ¿sí? Esa es la formación de la notocorda. De hecho, esto que habíamos visto anteriormente corresponde a la notocorda. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el proceso? La neurulación. ¿En dónde ocurre? En la notocorda. Ese es el punto clave que quiero que comprenda. ¿Sí? ¿En qué parte, si te preguntan, en qué parte del ectodermo, o sea, qué derivada del ectodermo permite que se genere el sistema nervioso central y periférico? La respuesta es el neuroectodermo. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Listo, pasamos ahora. Aquí vemos, por ejemplo, la notocorda, ahí se señala, ¿no? Esa es la notocorda. Aquí vemos el ectodermo, el mesodermo, ¿no? Aquí no se ve muy bien el endodermo, pero vean que el ectodermo tiene una función predominante. De hecho, hay que recordar que la notocorda, que es una estructura que ya hemos visto, más que todo vinculada al sistema nervioso central y periférico, se va a formar en el día 17, ¿sí? O sea, aproximadamente la semana 3. Y que, bueno, claramente va a tener un eje longitudinal, porque pueden ver que está de manera longitudinal, ¿no? Medio horizontal. Y va a tener un componente interno llamado el núcleo pulposo. De hecho, mejor dicho, la notocorda va a formar ese núcleo pulposo que han estudiado en el ciclo pasado, ¿sí? Que es propio de la columna vertebral. O sea, la notocorda va a generar esa derivada llamada núcleo pulposo. O sea, va a ser parte de la formación de más que todo el sistema nervioso central, ¿no? Porque ahí está compuesta la médula, está compuesta el encéfalo, entre otros aspectos. Eso hay que comprender.
Por otro lado, es el proceso que hemos visto, ¿no? La neurulación. La neurulación, hay 4 días importantes a nivel del desarrollo biológico. El primer día es el día 18, que ocurre como que un englosamiento en los bordes de la placa neural, que es parte de la notocorda, como pueden ver aquí, ¿no? Es parte de la notocorda. Aquí estudiamos lo que era el ectodermo, y vean como que se empieza a formar como que un tubo, ¿no? O sea, miren, están separadas y se empieza a formar como un tubito. Y a partir de aquí, estimados, se empieza a engrosar, con el fin de ¿qué? De pasar de una placa neural a un tubo neural. ¿Sí? Eso ocurre en el día 18. En el día 20 ya se cierra como tal, como pueden ver aquí, los bordes. Ya está como que ya tiene forma de tubito. Y hay 2 días importantes. El día 25 y el día 28. El día 25, que es el cierre del neuroporo anterior, y el día 28 el cierre del neuroporo posterior. Y esos neuroporos tienen una relación directa con la médula espinal que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. De hecho, un problema patológico a nivel embriológico podría ser la anencefalia, cuando hablamos de un problema en el cierre del neuroporo anterior. ¿Sí? La anencefalia, vamos a ver ahorita una imagen. Y un problema en el cierre del neuroporo posterior, la espina bífida. ¿Sí? Seguro han escuchado, por ejemplo, aquí pueden verlo, ¿no? Aquí podemos ver una imagen un poco más clara del cierre de los neuroporos, que son estructuras propias de la notocorda y del desarrollo embriológico. Por ejemplo, aquí está el prigren neural, ¿sí? Aquí estaría el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, como hemos visto aquí, ¿no? Neuroporo anterior y neuroporo posterior. Vamos a verlo aquí. Como pueden ver aquí, ¿no? La anencefalia, como ya hemos visto, es un proceso que se desarrolla cuando hay un problema en el cierre del neuroporo anterior, ¿no? Así puede quedar el bebé, ¿no? O sea, se desarrolla técnicamente, no desarrolla un encéfalo como tal. Es muy difícil que sobreviva el bebé, ¿no? Es muy complicado, de hecho, casi imposible. De hecho, es un defecto de nacimiento grave, el cual pues, el bebé nace sin parte del encéfalo y del cráneo, que ya hemos visto que cumple una función importante, tanto a nivel motor como sensitivo. O sea, es técnicamente imposible para la vida. ¿Sí? Eso es cuando hay un problema en el cierre del neuroporo anterior. Y en el neuroporo posterior ocurre la patología denominada espina bífida, que en sí es cuando una parte de la columna, como pueden ver ahí, sobresale encima de la piel. Es como parece una pequeña inflamación, pero es como que un sobresalir de la médula espinal. ¿Sí? Y cuando ocurre eso, es muy peligroso porque de hecho pues una mala operación en este caso puede generar una pérdida motora, por ejemplo, ¿no? Paraplegia. Y es un defecto congénito como que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. ¿Sí? Eso hay que entender en base a quizá algo clínico, ¿no? En relación a la embriología. Ahora bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Excelente. Ahora bien, aparte del cierre de los neuroporos, hay otro evento embriológico que es muy importante. El tema de las dilataciones. Sí, de hecho, ¿se acuerdan que había un tubo neural? De ahí se los muestro. Ese tubo neural cumple una función importante, que la vemos aquí. El tubo neural se va a empezar como que a dilatar, se va a empezar como que a expandir, ¿sí? Vean aquí que el tubo neural tiene una pared y una cavidad, ¿sí? Que va a ser dividida en 3 partes. O sea, todo va a comenzar desde 3 vesículas primarias.
Acá hay una primera vesícula, segunda vesícula y tercera vesícula. La primera vesícula primaria se denomina prosencéfalo, la segunda mesencéfalo y la tercera rombencéfalo. A partir de esas tres vesículas primarias se empiezan a formar otras vesículas. Para ser específicos, 5 vesículas secundarias. ¿Sí? Por ejemplo, del prosencéfalo empieza a derivar al telencéfalo y al diencéfalo. ¿Sí? Del mesencéfalo se queda igualito, no cambia. Sigue siendo mesencéfalo. Del rombencéfalo se genera el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Correcto? ¿Y por qué es importante comprender que existen 5 vesículas secundarias? Porque a partir de esas 5 vesículas secundarias, se forman lo que ya conocemos a nivel anatómico. Por ejemplo, a partir del telencéfalo se generan los hemisferios cerebrales. También algunos ventrículos que son propios, ojo, no solo ventrículos de corazón, ojo, son ventrículos propios donde se va a generar un líquido que seguro van a escuchar, el líquido cefalorraquídeo, donde ese líquido lo que va a hacer es como que la bebida universal de la médula espinal y del sistema nervioso, ¿sí? Entonces vean cómo del telencéfalo se generan tanto los hemisferios cerebrales y unas cavidades como los ventrículos laterales, ¿no? A partir del diencéfalo, que también es una derivada del prosencéfalo, como pueden ver aquí, se genera el tálamo y el hipotálamo, que son como que son estructuras maestras, ¿no? Que vamos a ver también más adelante, muy importantes. Y también forma el tercer ventrículo, ¿sí? Todo a partir del diencéfalo. A partir del mesencéfalo, bueno, ya hemos visto que existe una estructura en el tallo encefálico, el tronco encefálico, llamado mesencéfalo. Claramente porque este mesencéfalo derivó de un mesencéfalo, pero como vesícula. ¿Sí? O sea, vean cómo el cambio de nombre no cambia, ¿no? No hay ningún cambio de nombre. Y a partir del rombencéfalo en este caso, ¿no? Bueno, aparte que deriva el metencéfalo y el mielencéfalo, se genera el puente valorio o la protuberancia y el famoso cerebelo, ¿sí? Y del mielencéfalo el bulbo raquídeo. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿de qué vesícula primaria se generan los hemisferios cerebrales? ¿Quién me responde? Prosencéfalo. Prosencéfalo. Ahora, otra pregunta. ¿De qué vesícula secundaria se deriva el cerebelo? ¿De qué vesícula secundaria? Metencéfalo. Metencéfalo, correcto. A ver, una pregunta más. ¿De qué estructura, de qué vesícula se genera el bulbo raquídeo? ¿De qué vesícula secundaria? A ver, así. Mielencéfalo. Miencéfalo. ¿Y vesícula primaria? ¿De dónde viene? Rombencéfalo. Rombencéfalo. O sea, todo comienza de 3 vesículas primarias, que luego pasan a ser 5 vesículas secundarias, y a partir de esas 5 vesículas se forman los derivados en el adulto, ¿sí? Que son partes que hemos visto. A ver, y yo les pregunto, ¿estas partes que están viendo aquí, qué son? ¿Parte del sistema nervioso central o del periférico? Sistema nervioso central. Nervioso central. De hecho, como ya les dije, la mayoría de temas que vamos a abarcar ahora van a ser propios del central. ¿Por qué? Porque el periférico solamente son conexiones. Son conexiones que se ven más que todo en anatomía. No es que, por ejemplo, el nervio del plexo braquial sea diferente al del lumbrosacro. No, de hecho son hechas del mismo componente. Solamente que inervan diferentes estructuras anatómicas. Pero cumplen una función de conexión en conjunto con el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, esto que están viendo en pantalla, estimados, es lo principal que les van a preguntar, lo más seguro, en su próximo ciclo que lleven. Y espero les pueda servir de mucha utilidad.
Ahora bien, algún dato adicional, recordar que la cresta neural, que ya hemos visto qué es exactamente, que es parte de la notocorda, ¿no? Van a tener diferentes derivados, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera del sistema nervioso, sino que también de otras estructuras, por ejemplo, como la piel, ¿no? La piel de la cara y del cuello, o la dermis. También va a empezar a generar unas células que vamos a ver en la clase de mañana, la célula de Schwann, que cumplen una función vinculada con la mielinización. De hecho, les paso el dato. Vamos a decirlo así, un axón bien mielinizado significa que va a ser más rápido. En cambio, cuando no es bien mielinizado, va a ser más lento, de hecho. ¿Sí? Vamos a ver eso vamos a verlo mañana. Es un tema muy interesante. También, bueno, regresando al tema, otros derivados de la cresta neural son la médula suprarrenal, que es aquella médula vinculada más que todo con los riñones de la glándula suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, algunos melanocitos, células gliales, ganglios parasimpáticos que son parte del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, porque va a inervar al sistema gastrointestinal, que es algo autónomo, no es algo consciente, es algo inconsciente. Los odontoblastos, ¿sí? Y bueno, eso es más que todo como un dato adicional, así que comprendan de que la cresta neural no solamente tiene una importancia a nivel nervioso, ¿no? A nivel neuronal, sino que también tiene una importancia en otras estructuras que llegan a otros sistemas, ¿no? Y que tienen una importancia también clínica, ¿no? Entonces hay que verlo así. Y finalmente, entender lo siguiente. A ver, si yo les muestro esa imagen, quiero preguntarles. La imagen que está en el lado derecho, ¿qué les parece? O sea, no van a decirme una mariposa, ¿no? ¿Qué estructura creen? ¿Qué estructura del sistema nervioso central creen que sea esta imagen que está en el lado derecho? ¿Diga? Similar al cerebro, la división, los hemisferios. Ya, parece. parece. Tiene un parecido. A ver, les doy una pista. Es una estructura que se encuentra debajo del bulbo raquídeo. Médula espinal. Médula espinal. ¿Qué? ¿Esto es médula espinal? No parece, parecen dos papas, ¿no? Hay que las han alineado, ¿no? En forma de mariposa. De hecho, ese es un corte transversal de la médula espinal. Es decir, que la médula espinal se va a originar a partir de ese tubo neural que hemos visto anteriormente, ¿no? Esta médula espinal tiene un epitelio llamado neuroepitelio, que de hecho, vean aquí, que está de colores. ¿Y por qué está de colores? Esto sí quiero que comprendan. En todo el transcurso del curso, cuando ustedes vean una sección pintada así, por ejemplo en este caso de color celeste, significa que se envía información sensitiva. Y pregunta, si es sensitiva, ¿es aferente o eferente? Aferente, o sea, aquí se está enviando vías aferentes. ¿Sí? Vías aferentes. Y en el lado rojito, vías eferentes. ¿Sí? O sea, vías que salen del sistema nervioso central hacia la médula. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la embriología? Bueno, vean que ese es parte del tubo neural, ¿no? ¿Sí? El tubo neural va a originar placas, ¿ya? Una placa alar y una placa basal, que son las más importantes. La placa alar va a originar el lado sensitivo o aferente de la médula espinal, la placa alar. Y la placa basal, el lado motor o el lado eferente de la médula espinal. Ahora bien, comprendan lo siguiente. Imaginen que tienen su médula espinal. ¿Cómo sabes si la visión es anterior o posterior? La razón de esta, se pueden dar cuenta, lo van a ver también seguro con su docente,
Si tú quieres identificar la parte anterior de la médula espinal o la parte ventral, van a poder identificarlo mediante esa comisura, que es como un pequeño hueco, ¿no? Si tú ves esa comisura, ya. Esa comisura me indica que estoy viendo la parte anterior de la médula espinal, ¿sí? La comisura ventral o fisura ventral, ¿sí? Y la parte que no tiene comisura es la parte posterior de la médula espinal, ¿sí? Entonces, la importancia del tubo neural y del proceso de la neurulación permite identificar cómo parte del sistema nervioso central se originan a partir de por ejemplo, de ese tubo neural, ¿sí? Eso es lo importante, Masters, así que ahí les comparto una información adicional, de hecho pueden revisarlo también en su bibliografía que les acabo de compartir. Pero tranquilos, porque de hecho esta información no es que se la tengan que memorizar ahora mismo, pero recomiendo que la revisen porque tienen que ver con la formación del tronco encefálico. El tronco encefálico tiene una diversidad de núcleos eferentes y aferentes, ¿sí? Y vamos a verlo eso con calma, pero aquí les comparto la información para que puedan revisarlo más adelante, ¿sí? Y vean que todo surge de la placa Larry basal, que son placas importantes. ¿Por qué? Porque permite la formación de la médula espinal tanto de su lado sensitivo y de su lado motor. Si es placa LAR, ¿va a ser sensitivo o va a ser motor? Es sensitivo aferente. Sensitivo aferente. ¿Y si es placa basal? Es motora eferente. Motora eferente. Correcto. Eso, Masters. Hasta ahí sería nuestra sesión del día de hoy. Y para culminar de una manera divertida, vamos a participar en un pequeño quiz, todos aquí en conjunto, ¿sí? Comentarles que al final de la sesión, que se les va a compartir la grabación, ¿sí? Y además de ello, se les va a compartir una pequeña encuesta. Aquí mis asesores siempre revisan mi calidad de enseñanza, así que de esa forma nos permiten ustedes mejorar en la calidad de enseñanza y claramente vamos a estar dispuestos cada día en presentarles un tema bien abarcado y bien organizado, ¿sí? Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar y estaremos con gusto, tanto yo como los encargados, de brindarles la mejor educación posible como se la merecen, ¿sí? Así que paramos la grabación.